Hola a todos. En este video vamos a revisar los aspectos fundamentales de la metodología RSM-ORP. Si se quiere, es una visión express de la metodología, será un material referente para aquellos que están entrando en algún momento donde no está, digamos, la disponibilidad de tomar toda la capacitación plena. No es un reemplazo, no pretende tampoco reemplazar toda la capacitación plena en todos los aspectos de la metodología, sino simplemente dar una aproximación a los conceptos generales de lo que es esa visión metodológica de RCM, la que la compañía ha denominado como ORP. El documento también podrá ser utilizado para aquellos que una vez hayan tomado todas las capacitaciones quieran reforzar algunos conceptos o mirar de manera sintetizada cómo es todo el esquema metodológico planteado por RSM. Entonces, dichas estas consideraciones, vamos a mirar algunos tipsitos con respecto a RSM-ORP. Esto es tomado de la capacitación internacional, donde dentro de estos aspectos básicos dice RSM-ORP es el nombre que le hemos dado a nuestra metodología global de auditoría, ¿sí? La sigla ORP significa Optimal Risk Based, en español auditoría basado en el riesgo óptimo, es decir, la medición exacta, la valoración exacta del riesgo, porque una de las premisas fundamentales de estas metodologías de auditoría es identificar riesgos y responder frente a esos riesgos para obtener una evidencia de auditoría que me permita sustentar una opinión profesional independiente sobre unos estados financieros, ¿sí? Aunque la propia palabra ORP tiene implicaciones positivas que nos ayuden a transmitir algunos de los beneficios que el cliente tiene al trabajar con RSM. Y igual la compañía es muy celosa en todos estos escenarios. Ahí en el slide, en la parte derecha, encuentran un tilde en la forma como se hace mención a la RSM. Esto es parte de nuestro tema de comunicación corporativa, tanto a nivel interno como para nuestros clientes al compartirles esta metodología. RSM-ORP es una metodología que está diseñada dentro del entorno de NIAS. Recuerden que el espectro de las normas de aseguramiento de información, las cuales son de obligatorio cumplimiento para quienes desarrollan actividades de auditaje en Colombia, digamos, es bastante amplio. Entonces, específicamente RSM-ORP está diseñado con base en las NIAS específicas para las auditorías y revisiones de información histórica o auditorías de estados financieros de cierre, ¿sí? Y ese espectro de esos estándares van desde la norma internacional de auditoría 200 hasta la 810, ¿sí? Son las que se denominan OISAS por su acrónimo en inglés o NIAS en español. Y ese es un componente que digamos es sobre el que está estructurado completamente ORP. Ahora bien, si hablamos en nuestro país de nuestro encargo de revisoría fiscal, que es uno de nuestros encargos típicos, adicionalmente, como tenemos unas funciones o unas responsabilidades que nos ha conferido la ley con respecto a los temas legales, para desarrollar esa parte de auditoría que denominamos auditoría de cumplimiento, porque aquí tenemos dos escenarios, una que denominamos auditoría financiera, que está cubierta por este espectro de normas, y para la auditoría de cumplimiento nos vamos en lo que se denominan trabajos de aseguramiento diferentes de auditoría de información histórica, que están dados por las normas internacionales de trabajos de atestiguar, que están cubiertas por la ISAE 3000 y la 2402. Entonces, esto, digamos, dentro de nuestro aspecto como revisores fiscales y para aterrizar un poco el tema de nuestra localidad, la mayoría de nuestros encargos son revisoría fiscal, donde tenemos que cumplir con estos dos requerimientos. RSM-ORP está diseñado específicamente para el auditaje financiero, para la auditoría financiera. Entonces, vamos a mirar un poco esa definición de esa auditoría financiera y leamos la descripción que trae el slide. Entonces, uno de los objetivos de los alcances de revisoría fiscal es expresar una opinión como revisores fiscales, valga la redundancia, sobre si los estados financieros reflejan razonablemente en todos los aspectos de importancia la situación financiera, los resultados de las operaciones, los cambios en el patrimonio,
cambios en el capital de trabajo y flujos efectivos de una compañía en particular sobre los estados financieros correspondientes al año objeto de auditaje de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. Actualmente las normas de contabilidad y de información financiera, las NIF adoptadas en Colombia. Entonces, estas NIAs están diseñadas para apoyarnos en este examen que hacemos de conformidad con las normas internacionales de información financiera aceptadas en Colombia. Y ahí tenemos el espectro de la descripción de los momentos de adopción. Entonces, ahí menciona en el slide, estos son algunos extractos tomados de nuestras ofertas de servicio, ¿sí? Donde lo que mencionamos es que nuestro trabajo se efectúa de conformidad con esas normas internacionales de auditoría, las cuales fueron adoptadas en Colombia, de acuerdo a los decretos, y ahí vemos pues el detalle de esos decretos. Esto es más como para ubicarnos en el contexto de cuál es específicamente el direccionamiento de esas normas internacionales de auditoría dentro de nuestro enfoque, y como RSMOR es la interpretación metodológica o la materialización de los requerimientos NIA en una metodología propia de la firma. Entonces, a tal efecto, RSMOR constituye una metodología global, es decir, todas las firmas RSM a nivel mundial comparten esta metodología, trabajan sobre este mismo estándar, ¿sí? Adicionalmente, se homologaron manuales de auditoría. Esos manuales de auditoría los pueden encontrar en un vínculo que se llama RSM Link. Todas las personas vinculadas a la compañía tienen acceso a ese vínculo. Estos manuales en este momento, al momento de grabación de este video, todavía no están liberados en español, pero los manuales muy prontamente estarán ya disponibles en español. Y adicionalmente hay una plantilla diseñada específicamente para la metodología. Entonces, ¿esto a qué hace mención? La herramienta de elección de RSM para soportar sus trabajos en la auditoría financiera es Cadeware. Cadeware es una herramienta que no es desarrollada por RSM, pero con la cual la compañía hizo un acuerdo y se desarrolló una plantilla por parte del equipo de RSMOR trabajando en conjunto con Cadeware, que se adaptara a las necesidades metodológicas y a la interpretación metodológica de RSM. Entonces, en esencia, este software tiene unos momentos y la metodología se ha estructurado de acuerdo a esos momentos. No es propósito de este video el adentrarse en el manejo de la herramienta, que es Cadeware, pero sí que ustedes vean un overview de los momentos de la auditoría. Entonces, y es lo que vamos a explicar un poco en mayor detalle para que tengamos una visión, digamos, como les decía, esto es una visión express de la instrumentalización de la metodología. Entonces hay unos momentos dentro de un encargo de auditaje financiero que en esencia son la planeación y evaluación de los riesgos, la respuesta a esos riesgos y la finalización de esos informes. Y si ustedes ven ahí, hay una serie de actividades que se desarrollan en cada uno de esos momentos. Entonces hay una aceptación de los clientes. Ustedes saben que por la norma internacional de auditoría deben haber unos procedimientos que se aplican para saber con qué tipo de compañías me voy a vincular. Hay unas declaraciones de independencia, hay unas cartas de compromiso. Todo esto son lo que se denominan procedimientos iniciales. Hay un optimizer, el Cadeware, ensamblado con el RSMOR, permite hacer una depuración dependiendo de unos datos que ingreso inicialmente a la herramienta para definir mayores o menores alcances en el futuro proceso de auditoría. Entonces, del éxito, esto es una tarea a nivel de socios y de gerentes, del éxito de la configuración de este optimizer, al final el Cadeware tendrá muchas mayores o menores actividades y estará mucho más si se quiere, el término en inglés es de tailoring, el del sastre, ¿no? Hecho a la medida a nuestros requerimientos. Los presupuestos del encargo y los procesos de entendimiento de la entidad, la definición de materialidades, el entendimiento del control interno, los riesgos de fraude, asientos de diario y revisiones analíticas preliminares. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante en un mayor grado de detalle sin que entremos a profundizar en cada prueba, pero sí explicándolo un poco más. La respuesta al riesgo, entonces ahí actualizamos la estrategia, hacemos nuestras pruebas de control, las pruebas analíticas sustantivas, procedimientos sustantivos, procedimientos de primera auditoría, que es cuando recibo un cliente el primer año y al ser auditor por el primer año debo aplicar una serie de procedimientos a esos saldos que estoy recibiendo, la revisión de las partes relacionadas, este tema de cumplimiento de leyes que si bien
RSMOR lo contempla y la norma internacional de auditoría lo contempla, no es un alcance suficiente para cumplir con nuestros requerimientos como revisores fiscales. Por eso debemos remitirnos a ISAE 3000, que tiene unos alcances mucho más amplios, dado que las responsabilidades que se le confieren al revisor fiscal con respecto a estos temas excede los alcances que provee la norma internacional de auditoría. Cartas de abogados, procedimientos de negocio en marcha, verificación de regulaciones, bueno, etcétera. Aquí están de manera muy general. Y la finalización, que es evaluar los errores, como que se identificaron esa respuesta al riesgo, evaluar las deficiencias de control, revisar los estados financieros finales, la opinión de auditoría, los reportes a la administración, la carta de manifestación a la gerencia y las revisiones de control de calidad y el cierre de compromiso. Entonces, digamos que lo que ustedes van a encontrar en KEDWARE van a ser una secuencia de actividades en este mismo orden, ¿ok? Entonces van a encontrarlas en este mismo orden. Esto que menciona en la parte inferior, Sara 3300, es una plantilla donde se reúne toda la valoración de riesgos y se consigna también la respuesta al riesgo. Entonces este documento, digamos que es donde está como el centrum de la auditoría, porque recibe todo y define qué se va a hacer, ¿no? Es un punto de llegada y de partida de procedimientos de auditoría que lo van a encontrar en el software. Bien. Como bien les decía, la idea es tener un overview de la metodología. Entonces aquí tenemos un diagrama que hemos preparado donde en esencia en este se congregan, se compilan todos los momentos de la aplicación de la metodología. Entonces vamos a ir revisando en la secuencia el diagrama y vamos a ir haciendo algunos comentarios y revisando algunos documentos para ir mirando, logrando esa comprensión de la metodología. Entonces, lo primero que arrancamos son esos procedimientos iniciales. Ya mencionamos un poco de todo esto, de la aceptación del cliente, con quién nos vamos a vincular. Quienes están familiarizados con la metodología pues saben de qué estoy hablando. Es todo nuestro proceso de nuestras cartas de independencia, los contratos, el preparar los presupuestos del tiempo con respecto al cliente. Todo eso está contemplado y KEDWARE tiene plantillas específicas para eso. Seguidamente, y digamos que dentro del proceso macro, recuerden que lo que les mencionaba es que todas estas metodologías se basan en la valoración de riesgos. Entonces KEDWARE tiene definidos una serie de formularios para evaluar los riesgos a nivel de negocio, a nivel de fraude, a nivel de riesgo contable y a nivel de las tecnologías de información. Y aquí en este riesgo de tecnologías de información, realmente aquí también está dado muy hacia un tema de controles generales, pero hay un mayor detalle en ese proceso de revisión. Entonces, digamos que siempre el concepto de evaluación de riesgo, ¿sí?, en todas estas metodologías es un concepto que está amarrado a qué es lo que estoy mirando, y lo que estoy mirando son los riesgos de mis clientes. Entonces, estos conceptos de administración de riesgo y de control interno, de estructuración de controles en general, están definidos. Digamos que el referente no es el único, pero el referente de mayor difusión o aceptación, así como encontramos las normas internacionales de información financiera a nivel de la preparación de estados financieros, o los US GAAP en los Estados Unidos, y a nivel de los estándares de ejecución de auditoría financiera tenemos a las normas internacionales de auditoría. Igual, para efectos de los procesos de control encontramos un documento denominado COSO. Entonces, ubiquemos el momento en el que estamos. Entonces, miren, aquí hay un diagrama. Miren lo que está en amarillo, esto que aparece resaltado en amarillo en el slide de la metodología, y que aquí en este diagrama, que es el provisto por la firma, el oficial de la firma, frente a la interpretación, aquí hablamos de realizar procedimientos analíticos preliminares y otros procedimientos de evaluación de riesgos. Y entonces, ahora sí, vamos a ubicarnos en ese contexto general de control interno. Entonces, ¿por qué control interno aquí? Entonces, vamos a leer y vamos a explicarlo. El control interno, ¿qué es? Es un proceso llevado a cabo por el Consejo de Administración, la gerencia y otro personal de la organización, diseñado para proporcionar una garantía razonable sobre el logro de objetivos, tengamos pendiente ese tema, relacionados con operaciones, reporte y cumplimiento. Esta definición es la definición que se encuentra
en las normas internacionales de auditoría y también es la definición que se encuentra en el modelo COSO que les mencioné. ¿Y qué es ese COSO? Entonces, si ustedes ven este cubo de Rubik que aparece aquí, es el referente que tenemos más establecido para diseñar estructuras de control interno, para diseñarlas. Entonces las organizaciones toman este referente donde encuentran en la parte superior, aquí tenemos algo que se denomina estos objetivos. Fíjense que aquí encuentro operaciones, reporte y cumplimiento, y si me devuelvo a mi definición, aquí encuentro eso, operaciones, reporte y cumplimiento, objetivos relacionados con estos tres temas. Entonces el modelo define unos objetivos y define una serie de componentes que de arriba hacia abajo se van estructurando. Realmente esto es lo que está en la parte superior de la compañía y que se van irrigando, si quieren, o irrigando, o si se quisiera el término es en cascada, van emanándose a toda la organización. Entonces estos escenarios que estamos revisando en esta parte superior de la metodología, todo esto, el riesgo de negocio, el riesgo de fraude, el riesgo contable y el riesgo de TI, y la gobernanza y esto que estamos aquí mirando en esta parte, ¿sí? Todo está muy conexo con la evaluación de los componentes que están en la base de este cubo de COSO, que son el ambiente de control y la evaluación de riesgo. Entonces, digamos que la metodología de RSM y los formularios que tienen Kedwer están identificados para valorar cuáles son los riesgos que tiene la compañía, los riesgos que están involucrados en negocio a esos niveles generales y cómo la compañía responde a esos riesgos. Entonces, ese ambiente de control es el buen hacer de las compañías. Son compañías adecuadamente estructuradas, son empresas donde hay un código de ética, hay una junta directiva que opera de forma adecuada, están definidos claramente las políticas de conflicto de interés, hay profesionales externos vinculados a las juntas directivas, las actas se llevan en debida forma, hay una cultura, la cultura del buen hacer de las cosas mediante la ética que se irradia mediante los códigos de ética, todo eso lo conoce la gente, hay políticas claramente definidas frente a temas de acoso, frente al manejo de la información, frente a temas como el soborno, está previsto cómo se reportan los temas de fraude, entonces todo eso empieza ya a marcar que estamos frente a una organización con características adecuadas. Y igual las organizaciones identifican sus riesgos específicos que tienen en sus actividades y como tal estructuran sus controles. Los controles son el resultado de riesgos. En una compañía que está relacionada, por ejemplo, con un sector financiero y manejan altos niveles de efectivo en sus oficinas, pues un riesgo será que hayan ataques a ese efectivo, que hayan intentos de robo y como tal la compañía estructurará controles para minimizar esos riesgos. Entonces habrá unos procesos de seguridad, habrán cajas fuertes, habrán servicios de monitoreo, habrán controles para que vengan cada tanto tiempo el vehículo de la transportadora a llevarse los recursos para que los montos de efectivo no excedan lo que está en las pólizas. Todo eso son respuestas a un riesgo que ha sido evaluado. Entonces los controles son el resultado de las evaluaciones de riesgos de las organizaciones, son los controles de la organización. Por eso la definición, recuérdenlo como estaba, hablaba de esos procedimientos que instauran y arranca del más alto nivel, ¿no? Arranca desde la dirección general, cuando habla de ese concepto, dirección general o el gobierno corporativo, quienes están en la punta de esa pirámide organizacional, ¿sí? Y sigue después hacia la gerencia o los administradores, ¿sí? Y de ahí se irradia hacia toda la organización, pero los responsables siempre están en la parte más alta de la pirámide de la organización. Por eso empezamos a mirar todo esto desde arriba. El control interno se empieza a mirar desde arriba y lo empezamos a valorar en esa fase inicial de las auditorías. Fíjense que aquí en el slide que estamos viendo en la pantalla, lo tenemos para que tengamos un referente, porque es que la base de todas las estructuras de control está desde arriba hacia abajo, ¿sí? Y donde vamos a tener problemas es en entidades donde no tengan buenos controles. Entonces, por eso nuestro proceso de evaluación de controles dentro de la metodología está tan potenciado, porque en eso es que nos centramos. Entonces, fíjense que aquí tenemos un diagrama, esto es tomado de una organización que se llama OSEC, donde el diagrama ilustra muy claramente cuál es una organización con las características adecuadas. Entonces, fíjense que en la parte superior tenemos
esa efectiva supervisión donde hay dos personajes ahí mirando hacia la organización, ¿sí? Esto lo define como un estado futuro, ¿no? Donde dice que mire, este es el ideal, ¿no? El que debería ser, ¿sí? Y entonces estas personas ejercen una supervisión y la ejercen como dentro de un marco de este halo de santidad que se ve ahí arriba en la parte alta, de integridad, de ética y de unos reportes integrados y análisis integrados, ¿no? Y fíjense que después empiezan a escalonar en esa pirámide una serie de departamentos donde tienen un departamento legal, ¿sí? Y de recursos humanos, el oficial financiero, los oficiales de negocios, ¿sí? La gerencia integrada, ¿sí? La estrategia de gerencia integrada, la auditoría ejecutiva, el riesgo, la valoración de riesgo ejecutiva, los oficiales de cumplimiento, ¿sí? Ya que hay una serie de integridades, de actividades de control integradas con las valoraciones de riesgo, ¿sí? Y fíjense cómo todo eso se conecta con toda la organización. Para obtener ¿qué cosa? Integración y calidad en la información. ¿Y cómo se logra eso? Compartiendo tecnologías, compartiendo servicios y teniendo métodos comunes y vocabularios comunes, que no es otra cosa distinta a lo que nosotros en una compañía como RSM hacemos. Por eso nuestros procedimientos son estándares, por eso tenemos que cumplir con nuestros reportes, por eso tenemos que declarar nuestros conflictos de interés, suscribir nuestras declaraciones, nuestro conocimiento del código de los códigos de ética que rigen a la profesión, ¿sí? Y tenemos que hablar un mismo lenguaje, compartir recursos. Entonces fíjense que estos son los escenarios óptimos. Y aquí tenemos el escenario de la organización que no es. Entonces aquí tenemos una ruptura en la supervisión. Fíjense ahí cómo se ve esa ruptura. Tenemos aislamiento, silos dentro de la organización, zonas que operan independientes, falta de visibilidad, desintegración de la estrategia, pobre integración, duplicación de funciones, altos costos, pérdida de recursos, fragmentación, desperdicio de la información, falta de integridad y complejidad innecesaria, ¿ok? Entonces, fíjense los dos escenarios, un óptimo y uno que obviamente no corresponde con eso. Por eso arrancamos a mirar todo desde acá. Y todos estos temas que mencionamos, todos esos procedimientos iniciales están muy direccionados hacia ese proceso de el ambiente de control y la evaluación de riesgo, como lo veíamos en esas escalitas que salían dentro del cubo de COSO. Entonces, como les decía, todos esos temas los trabajamos en esta fase superior de auditoría. Y después que hemos hecho todo esto y nos hemos nutrido de una serie de recursos, por ejemplo, voy a retornar aquí, voy a hacer algunos comentarios adicionales aquí sobre esta parte inicial, aunque no la tenemos en resaltado. Una buena fuente de indicadores de riesgo, por ejemplo, a nivel de los riesgos de negocio serán nuestros procedimientos analíticos. Entonces aquí hacemos unos procedimientos analíticos. Aquí para mirar los temas de riesgo de fraude hacemos unos procesos de indagación y efectuamos unas pruebas de comprobantes de ingreso. Entonces aquí miramos comprobantes de ingreso, pero no es como tal un muestreo, sino lo que hacemos es aplicar otros criterios para revisar una serie de transaccionalidades donde miramos si efectivamente tengo situaciones inusuales, reportes que no corresponden, personas autorizando comprobantes que no deberían hacerlo, o sea, temas que pudieran ser indiciarios de riesgo y obviamente las indagaciones con personales de distinto nivel para valorar ese tema. Igual en los temas de riesgo contable, identificamos la política contable, si las personas que están aquí son idóneas, ¿sí? Y a nivel de riesgo de TI, pues evaluamos todos esos controles generales, esto a grosso modo, ¿no? Hay cosas adicionales que se miran, organizaciones de servicio, otra cosa, pero esto es, digamos, en términos generales. Y después de todas estas fases, digamos que la parte crítica ya que viene dentro del tema de nuestro proceso o en la que nos vamos a enfocar ya como para empezar a mirar es cómo se traduce dentro de eso que hemos visto dentro de la transaccionalidad de los estados financieros, es la identificación de los ciclos significativos. Entonces, una vez identificamos esos ciclos significativos, hacemos una identificación de afirmaciones relevantes, si las hay o no las hay, y si dentro de esas afirmaciones relevantes hay riesgos significativos en esas afirmaciones relevantes. Dicho de otra forma, aquí tenemos, las afirmaciones que podrían estar antes de mirar la explicación adicional, donde tenemos algunos momentos en esas afirmaciones. Hay algunas afirmaciones relacionadas con los saldos de las cuentas, otras con las clases de transacciones y otras con las revelaciones. Recuerden que las afirmaciones son las manifestaciones implícitas o explícitas que está haciendo la administración de los estados financieros. Cuando yo veo una cifra reportada de inventarios
en un estado financiero, las cosas que puedo intuir son que esa partida existe, que esos 100 millones de pesos que están reportados en el inventario corresponden a inventarios que existen, que están reportados en su integridad, es decir, que está reportado la totalidad de los ítems del inventario, que esos inventarios para mí como compañía representan unos derechos, ¿sí? Que esos inventarios están adecuadamente evaluados y exactos, ¿sí? Y que en ese estado financiero eso está adecuadamente presentado. Entonces son las características de la información financiera. Entonces esos son afirmaciones para repasar, ¿ok? Entonces, ahora sí veamos el diagrama. Entonces, recuerden que habíamos hecho unos procedimientos analíticos preliminares y otros procedimientos de evaluación de riesgo, y ahora sí vamos a evaluar si las transacciones de saldos o revelaciones son significativas. Entonces puedo tener unas transacciones significativas y otras que no lo son. En una compañía que se dedica a comprar productos y comercializarlos, ya de plano vamos a tener dos ciclos significativos que van a ser la compra, porque hablamos de un ciclo completo. Entonces hablamos del ciclo que es la compra, la cuenta por pagar y el pago, y el ingreso, a su vez la cuenta por cobrar y la cobranza. Entonces ahí estaremos frente a dos ciclos, ¿sí?, de transacciones significativas que ya estaríamos calificando, y las otras componentes, si esta compañía no tuviera transacciones, digamos, importantes, porque no van a tener un movimiento significativo de propiedad, planta y el equipo en el año, o no tienen inversiones, o no tienen un alto nivel de endeudamiento, pues tendríamos como significativas esos dos ciclos o transacciones. Entonces ya estamos preseleccionando unos ciclos significativos, y a esos ciclos significativos le identificaríamos las afirmaciones relevantes, ¿sí?, a efectos de evaluar el riesgo inherente de cada una, si es significativo o no significativo. Entonces, recuerden, tengo afirmaciones significativas, tengo ya un ciclo significativo, y en ese ciclo significativo, que para este caso podría ser ingreso, empiezo a identificar qué afirmaciones son relevantes. Y podría ser que para un componente como los ingresos, pues oiga, todas las afirmaciones, todas estas que teníamos en el diagrama anterior, pues pudieran ser relevantes: la ocurrencia, la integridad, la exactitud y la presentación. Y como tal, mis procedimientos de auditoría van a estar dados a una respuesta frente a evaluar si estas afirmaciones relevantes con riesgos significativos se están afectando o no se están afectando, ¿ok? Entonces aquí hay una primera diferencia en la metodología RSM-ORP, y es que identificamos primero las transacciones con saldos significativos o transacciones con ciclos transaccionales significativos, ¿sí?, y después identificamos las afirmaciones relevantes, y después de identificar esas afirmaciones relevantes, que pueden serlo o no ser relevantes, ¿sí?, que que puedo tener afirmaciones relevantes, puedo tenerlas con riesgos significativos o sin riesgos significativos, y a su vez puedo tener también en esa transaccionalidad significativa afirmaciones no relevantes, a las cuales les voy a hacer simplemente un enfoque menor, que aquí lo dirige en el diagrama hacia la revisión analítica final. Entonces, recapitulemos: transaccionalidad significativa identificada, después identifico las afirmaciones relevantes que pudieran tener riesgos inherentes, y de esos riesgos identifico cuáles son significativos y cuáles no son significativos, afectando a esas afirmaciones relevantes, ¿ok? Y para las que son afirmaciones no relevantes, no debería hacer nada distinto a una revisión analítica final en mis procedimientos de auditaje. Bien. Entonces, vamos a continuar, y ya una vez identificadas esos ciclos significativos con afirmaciones relevantes y con riesgos significativos en afirmación relevante, ¿sí?, miremos el diagrama anterior, ¿sí?, entonces vamos a evaluar el riesgo de control, que aquí también lo tenemos en nuestro otro diagrama de la interpretación de la metodología. Entonces está la evaluación del riesgo de control, y aquí hay dos momentos que encontramos, que son la evaluación de la confianza en el diseño y la evaluación de la confianza en la operación de control. Esto es algo que lo separamos para efectos de facilitar nuestra interpretación. Este es un diagrama para facilitar nuestro cuadro oficial de la metodología, pero lo que busca es que ustedes, cuando quieran ubicar los momentos de la metodología, pueden hacerlo fácilmente con este,
y en un documento que se les va a suministrar en Excel, el documento va a tener la facilidad de que cuando ustedes piquen en estas flechitas, en las pirámides que están en el borde, él mediante un comentario o una nota les va a desplegar las tablas de selección que se utilizan en cada momento y va a tener los diagramas para ayudarles a la lectura de la metodología. Entonces, si manejamos esto y tenemos claros estos conceptos, va a ser muy fácil que podamos definir alcances y definir qué técnicas de auditaje vamos a utilizar en cada uno de los momentos de la auditoría, que es en últimas el objetivo fundamental de este video que estamos revisando. Entonces, tenemos esta evaluación de confianza en el diseño de control. ¿Y esto cómo opera? Entonces, aquí lo tenemos en nuestra tablita oficial de la metodología RSM-ORP y vamos a ver cuál es ese momento de control interno. Entonces, como lo veíamos, digamos que el control interno son todos los procedimientos que estructura la organización. ¿Para qué? Para responder a una serie de riesgos. Entonces, fíjense que ahí en el diagrama tenemos una serie de riesgos y en ese encontramos definidos por el riesgo inherente, que es el propio del ambiente y la operación del cliente. Y ahí tenemos todos esos riesgos y hay un coladorcito, ¿sí?, que tenemos establecido ahí, y ese colador que establece la organización para filtrar todas esas amenazas, eso es ni más ni menos que el control interno. Entonces, en nuestro diagrama del cubo de Coso, ¿sí?, encontramos ahí esta gradita que está desplazada como tercera de arriba hacia abajo, que son las actividades de control. Entonces, ¿recuerdan ustedes que había un ambiente de control y una evaluación de riesgo? Listo, pues esta compañía define su ambiente de control, evalúa sus riesgos y desarrolla una serie de actividades de control. ¿Para qué? Para responder a esos riesgos, que no es otra cosa que lo que está aquí. Fíjense, aquí tenemos esos riesgos y ese control interno se suscita en una serie de prácticas, pero específicamente a nivel transaccional, a nivel ya de la operatividad. Lo que hace, digamos, la organización es establecer esas actividades de control dependiendo de las transaccionalidades. Entonces, habiendo nosotros identificado unos ciclos significativos, ¿sí?, en este caso tenemos aquí un referente que es un ciclo transaccional de compras, cuentas por pagar, desembolsos, ¿sí? Entonces, habiendo nosotros identificado un ciclo significativo con unas afirmaciones relevantes, las cuales pueden tener riesgos significativos, que en este caso, como lo decíamos en nuestro ejemplo, podrían ser o la transaccional de ingresos por ventas, cuentas por cobrar, cobranzas, o la de compras, cuentas por pagar, desembolsos. Pues voy a tomar una radiografía en un momento dado de cómo funciona ese control interno. Eso lo hacemos mediante ¿qué? Mediante la que denominamos una prueba de recorrido. ¿Qué es esa prueba de recorrido? Ir y que nos cuenten cómo es la transaccionalidad de la compañía, la transaccionalidad específica a nivel del control interno. Entonces ahí vamos, miramos documentos, nos indagamos con las personas y vamos recogiendo cómo es el procedimiento. Y en ese procedimiento, en ese proceso de nuestra actualización de sistemas o prueba de recorrido, ¿qué encontramos? Dos cosas. Unos momentos que identificamos de fortaleza, ¿sí?, que son las flechitas que están en verde, ¿sí?, que los tenemos ahí con un semáforo, con una manito arriba, en la foto que estamos tomando en este momento de cómo funciona ese control interno a la fecha en la que fuimos a evaluarlo, porque aquí no hemos hecho porque no hemos hecho testeos de controles, y unas debilidades, y esas debilidades las tenemos con manita abajo, y esas debilidades pues lo que vamos a hacer que es reportarlas. Entonces ya sabemos que ahí pueden haber algunas debilidades en el control interno, ¿sí?, y como tal parte de nuestras funciones es hacer ese reporte a la organización. Pero con las cositas que están buenas, pues vamos a tener que validar que eso. Entonces recuerden que tenemos dos momentos, uno de diseño y otro de testeo de control. Entonces hasta aquí llegó nuestro proceso de diseño. La metodología RSM-ORP, igual, ¿te recuerdan un formulario que les mencioné que se denomina SARA? Bueno, para los ciclos transaccionales que definimos como significativos, muchos de estos riesgos que identificamos van a ir a ese documento y ahí también vamos a consignar si hay respuestas de control o no y si hay deficiencias significativas. El documento, lo que les decía, aquí estamos revisando solamente la metodología, no nos estamos adentrando en el funcionamiento de Kedward, pero quiero que esto lo conecten, que sepan que este SARA se conecta con este momento del auditaje. Entonces, una vez surtido esta evaluación de diseño, tenemos que evaluar. Recuerden que lo que estamos es evaluando la confianza en el control, pues tenemos que evaluar
definir una confianza frente a la operación del control, porque las dos nos van a delimitar algo que es el definir si confiamos o no confiamos en el control interno. En este caso definimos el riesgo de control. Aquí cuando hablamos de bajo es riesgo de control bajo, por eso está en un semáforo verde, y entonces diríamos que sí podemos confiar en los controles internos o tenemos un riesgo de control alto y por ende no confiamos en controles, ¿ok? Esa es la interpretación del cuadro. Pero esa consideración de si deposito confianza en los controles o no la deposito está dada de la valoración tanto de la evaluación del diseño como de la evaluación de la operación del control, ¿ok? Entonces por eso están, digamos, aquí disgregadas, aunque en la tabla metodológica, digamos que no lo expresa de otra forma. Entonces, en ese momento de la evaluación del control, retomemos un poquito nuestro concepto de riesgo. Entonces recuerden, riesgo de negocio, riesgo de fraude, y aquí está el control interno, ¿listo? Y entonces ahora como nosotros como auditores, pues vamos a sacar también nuestro colador. Entonces aquí en ese ya miramos el diseño y puede ser que haya un diseño adecuado, pero toda estructura de control interno es inherente a que sucedan cosas y pueden haber brechas, unas más grandes, otras más pequeñas. Y esas brechas que están pasando es lo que se denomina riesgo de control. Entonces yo coloco mi tamizaje, mi sedazo para ver cómo está funcionando ese control interno. Y podrían haber cosas que yo detectara y otras que no detectara, otras que pudieran pasar, ¿sí? Y si estas cosas que pasan pudieran ser materiales, podríamos estar frente a lo que denominamos riesgo de auditoría. Entonces, en este momento lo que vamos a hacer es testear esos controles. Aquí nuestro proceso de auditaje, digamos, está en esta parte. No solo incluye el proceso de testeo de control, aquí cuando hablo de auditaje, no solamente hablamos del test de control, sino también de nuestras pruebas detalladas, de lo que nos pueda pasar de combinar esas dos pruebas, las detalladas y las de control. Entonces, retomemos nuestro momento de las pruebas de control. Ok, entonces, ¿cómo determinamos esos tamaños muestrales para nuestras pruebas de controles? Entonces, la metodología RSMORPH provee unas tablas dependiendo de la frecuencia de los controles. Entonces, ahí encontramos que dependiendo de las frecuencias, si estamos hablando de 1 a 3 ocurrencias anuales, hablaríamos de un riesgo, si la calificación preliminar que tenemos es de un riesgo no significativo, pues miraríamos un documento, y si fuera significativo miraríamos igual, ¿sí? Y en la medida en que las ocurrencias de los controles, esto que vemos aquí es cuántas veces se ejecuta el control durante un periodo. Entonces, en la medida en que aumenta la frecuencia del control, fíjense que los tamaños muestrales aumentan. Aquí lo que me está diciendo es que si estoy frente a un riesgo no significativo, miro 5 transacciones. Si el riesgo fuera significativo, miraría 9 transacciones. 61 hasta el escenario de 105 a 249, y de ahí en adelante, ¿sí? Determina ya escenarios para riesgos no significativos de 20 y para riesgos no significativos de 30. Ahora bien, si yo tuviera una expectativa de obtener desviaciones y defino que voy a tener 1 o 2 desviaciones producto de procesos históricos de mi experiencia previa en los auditajes, entonces los tamaños muestrales se incrementan. Lo que haríamos por eficiencia inicialmente sería trabajar con los primeros de la escala, o sea, nos moveríamos entre los 20 o 30, ¿ok? Entonces aquí está, digamos, el detalle de cómo determinaríamos esos tamaños muestrales. Un ejemplo típico de controles que operan mensualmente son las conciliaciones bancarias. Si estuviéramos hablando de una sola conciliación bancaria, de una sola cuenta bancaria, entonces hablaremos de un control que se ejecuta 12 veces al año. Pero si estuviéramos hablando de una compañía que tiene 5 cuentas bancarias, pues 12 por 5 serían 60. O sea que tomaríamos de 48 a 60 ocurrencias. No es que el control solamente tenga que ser semanal, sino por el número de frecuencias que se ejecuta el control. Si estamos hablando de una liquidación, si estamos hablando por ejemplo de liquidaciones de personal, no serían 12 o 24 nóminas, sino identificaríamos para efectos de nuestro muestreo que cada liquidación por persona constituiría una ejecución de ese control, y como tal los alcances se darían mirando ese volumen de transacciones, ¿ok? Entonces es la interpretación de la normativa. Bien, entonces una vez definidos esos tamaños muestrales, entonces vamos a ver operativamente qué es lo que hacemos con esos tamaños muestrales.
Entonces recuerden que cuando habíamos revisado nuestra evaluación de diseño, habíamos identificado unos controles claves, digamos, que eran aquellos que nos permitían que la compañía se viera protegida frente a esos riesgos significativos en afirmaciones relevantes. ¿Ok? Recuerden, tengo un ciclo transaccional significativo, identifiqué unas afirmaciones relevantes y esas afirmaciones relevantes tienen riesgos significativos. Entonces, estos controles responden frente a esos riesgos significativos que pueden afectar esa afirmación relevante. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a seleccionar una transaccionalidad. Recuerden que en la tabla nos hablaba de 20 o de 30, perdón. De 20 o de 30, entonces hablemos de 20 documentos. ¿Y cómo los voy a seleccionar? Pues van a haber distintas herramientas metodológicas. Puedo hacer un muestreo sistemático, ¿sí? Puedo identificar intervalos muestrales o puedo hacer muestreos random dentro de estos universos. Y la idea es que estos tamaños muestrales para evaluar controles tienen que cubrir pues la mayor posibilidad de transaccionalidad del ejercicio auditado. Si hubiera la posibilidad de cubrir de enero a diciembre, pues eso sería lo ideal. Si no, se buscará una fecha cercana hacia el cierre y se evaluará la transaccionalidad en una fecha cercana hacia los cierres, pues a efectos de validar si ese control interno funcionó o no funcionó de forma adecuada. ¿Y qué vamos a verificar en esos momentos? Pues cada uno de esos controles claves. Y si eventualmente pues tuviéramos escenarios de desviación, pues valoraríamos si habíamos considerado en nuestra muestra que aceptaríamos una desviación. Pues hombre, no, digamos que no tendríamos dificultad en, podríamos aceptar la muestra, pero si tuviéramos más desviaciones de las esperadas con respecto a las tablas, recordemos lo que está en las tablas, repasemos un poquito las tablas, fíjense, ahí tengo de hasta 1, 2, 3 y hasta 4 desviaciones como máximo me aceptarían, pero los tamaños muestrales, fíjense los tamaños importantes, ¿no? De 78 y 89 transacciones. Entonces, en estos casos, ¿sí? Digamos, si tuviera un mayor volumen de desviaciones, pues no aceptaría la muestra, ¿ok? Y entonces con base en eso pues voy a definir si le doy o no le doy confianza a ese control interno, ¿ok? Y seguidamente la metodología estructura el tema de los procedimientos analíticos sustantivos. Esta es otra de las diferencias. Entonces fíjense que vamos aquí recopilando evidencia, ¿no? Primero, esa identificación de ciclos significativos, las afirmaciones relevantes y la identificación de riesgos significativos a nivel de asignaciones relevantes. Segundo, una calificación de confianza en los controles, pero que a diferencia de la metodología previa, aquí se deriva de la valoración conjunta de la confianza en el diseño y la confianza en la operación del control. ¿Okay? Entonces está dada por la conjugación de estas dos variables. ¿Okay? Sobre este particular es pertinente mencionar que la metodología previa, basado en el diseño, en la evaluación de diseño, se da una calificación preliminar de riesgo y en el testeo se decidía si era confiable o no, como era el árbol de decisiones. Esa consideración desaparece y ahora simplemente hay esas determinaciones de confianza o no confianza en el control, pero están involucradas tanto el diseño como el testeo, y las calificaciones de riesgo pues están determinadas con la estructura que veíamos anteriormente, que repasamos anteriormente. Entonces ahora sí, pasemos a los procedimientos analíticos sustantivos. Entonces, dentro de esa secuencia de actividades que habíamos definido, acabamos de testear ese control, de validar si vamos a confiar o no en ese control interno, ¿sí? Y ahora vamos a realizar nuestros procedimientos analíticos sustantivos. En este caso encontramos una novedad adicional, que es un escalamiento de calificaciones, donde arrancamos por alto, una calificación de mayor ponderación, moderado, bajo, y esta que es una digamos que procedimientos analíticos sustantivos no desarrollados. Vamos a mirar qué implica en la gráfica siguiente un poco ese comentario. Entonces, aquí lo que hago es definir una expectativa previamente a la ejecución del procedimiento analítico sustantivo. Voy a definir una expectativa y el procedimiento definirá
alcances a futuro, el resultado del procedimiento definirá alcances a futuro basado en esa expectativa, en el cumplimiento de esa expectativa más exactamente que yo determiné. Entonces, si tengo una expectativa de alta confiabilidad en el procedimiento, en este caso, tomaré unos referentes de desviación donde será el menor entre el 5% del saldo de la partida que estamos examinando y el 45% de la materialidad de desempeño. Moderado, el menor entre el 10% del saldo y el 90% de la materialidad de desempeño, y en la denominación de bajo, a juicio del auditor, y ninguno, que sería el escenario cuando definitivamente no será práctico aplicar el procedimiento analítico sustantivo. Aquí hay una consideración importante, y no es que yo esté obligado a hacer el procedimiento analítico sustantivo. Lo haré cuando sea un procedimiento en el cual determino que puedo tener una confiabilidad, puedo hacer unas mediciones, definir unas expectativas, que es lo que estoy haciendo cuando hago estas precalificaciones. Pero si tengo un componente donde ciertamente no tengo unos presupuestos o no tengo unas trazabilidades transaccionales que me permitan establecer relaciones, o no puedo realizar benchmark, pues por supuesto no será práctico establecer ningún tipo de previsibilidad o de procedimiento, y como tal, pues en este caso no habrá confianza, ninguna confianza con respecto a ese procedimiento analítico sustantivo. Los porcentajes que les mencionaba, la metodología los denomina el umbral límite, digamos, en el cual se aceptarían desviaciones con respecto a la expectativa definida para el procedimiento analítico sustantivo. ¿Y esto qué implicaría? Dependiendo, fíjense que ya aquí empezamos a ver cómo empiezan a jugar esos procedimientos previos que ejecuté, que fueron mis evaluaciones de controles y este procedimiento analítico, para definir pruebas de detalle. Entonces, fíjense que si yo tuve confianza en los controles, ¿sí?, y tengo unas expectativas altas frente a mis procedimientos analíticos sustantivos, no voy a requerir pruebas de detalle. Este sería nuestro escenario ideal. Este es el tipo de escenario que desearíamos, donde hay un buen control y esos procedimientos analíticos sustantivos, oiga, definí una estrategia, definí una expectativa alta y efectivamente cumplí con esa expectativa. Entonces no tengo que hacer ningún tipo de prueba frente a un riesgo significativo, y si estamos frente a un escenario de riesgo no significativo, así la expectativa fuera alta o moderada, igual no tengo que hacer procedimientos adicionales de detalle o pruebas de detalle. Acuérdense que el detalle está dado ya específicamente a apoyar, digamos, lo que llamamos la prueba sustantiva o pruebas de testeo de saldos, ¿ok? Por el contrario, si en este escenario donde tengo confianza en controles, la expectativa fuera moderada, baja o ninguna, sí debo hacer unas pruebas de detalle. Y en el caso de los componentes no significativos, solamente si la expectativa frente al procedimiento fuera baja o no hubiera desarrollado ningún tipo de procedimiento, o el resultado fuera igual que el procedimiento fue negativo. Por el contrario, en el caso de cuando no tengo confianza en controles, fíjense que en cualquiera de los escenarios que tengo, independiente de la expectativa que defina en el procedimiento analítico sustantivo, pues tendría que hacer, digamos, pruebas de detalle, lo cual es consecuente y lógico en la medida en que si tengo unos controles deficientes, pues voy a necesariamente que irme a revisar transaccionalidades de forma detallada. En este mismo orden de ideas, en el escenario de los riesgos no significativos, solamente cuando estuviera en una expectativa alta y que se cumpliera, no debería desarrollar ningún procedimiento de detalle. Para los riesgos no significativos, si esa expectativa alta en el procedimiento analítico sustantivo se cumplió. Pero para las otras calificaciones o digamos resultados y cumplimiento de expectativas del procedimiento analítico sustantivo moderado, bajo o ninguno, sí debería ser pruebas de detalle, ¿sí? Entonces aquí vamos a mirar un poco en detalle, bien, vamos a mirar ahora cómo son estos efectos del procedimiento de esas calificaciones de controles y las pruebas analíticas sustantivas en mis pruebas de detalle. Entonces vamos a mirar un primer escenario, que es el del muestreo no estadístico. ¿Ok? Aquí está en una sola, pero estos son dos temas diferentes. El 369 y el muestreo estadístico son dos técnicas completamente diferentes. Ese MN lo que quiere decir es
muestreo no estadístico. Entonces, esta técnica de muestreo estadístico, ¿dónde se aplica? Ya tuvimos esos dos procedimientos anteriores, las pruebas de controles y los procedimientos analíticos sustantivos, y ahora tenemos transaccionalidades donde primero no será práctico aplicar otro tipo de procedimiento como el alcance, porque no hay grandes valores involucrados dentro de esa población donde yo pudiera decir, oye, verificando 7 o 8 o 10 o 20 de transaccionalidades o saldos, yo puedo tener una cobertura con respecto al comportamiento de ese universo o hacer inferencias sobre el universo. No, se trata de unas transaccionalidades altamente atomizadas, ¿sí? Donde puedo tener 5.000, 10.000, 20.000 elementos. Un ejemplo típico de esto son las facturaciones generadas durante el ejercicio, donde pueden haber 5.000 o 10.000 facturas y pueden todas estar atomizadas. Con esto no excluye de que hayan ítems de mayor valor dentro de esas transaccionalidades. Por eso, el procedimiento de muestreo no estadístico se apoya también en la identificación de estratos, ¿sí? Estos estratos, digamos, ¿cómo pueden estar compuestos? Pueden haber partidas cero, negativas, el grado de variación dentro de esa población y partidas con diferentes riesgos dentro de la población, que son las que pueden tener mayor impacto transaccional. Igual podría, por ejemplo, en el caso de una entidad universitaria, podría tener diferentes tipos de matrículas por facultades. Hay unas carreras que tienen unos costos menores, otras mayores, y aquí podría establecer estratificaciones. Compañías que comercializan distintos tipos de productos, o igual puedo tener también unos clientes mucho más importantes vendiendo el mismo producto. Puedo tener clientes con unos requerimientos de pedidos mucho más altos que otros que pueden estar más atomizados. Entonces, igual en estos escenarios puede ser pertinente la aplicación de la técnica de estratificación, es decir, cuando la población, como lo menciona en la parte superior de la diapositiva, cuando la población no es homogénea. Entonces, digamos, ese es el escenario. Entonces, partes importantes para tener presentes en esa técnica de muestreo no estadístico: una atomización, ¿sí?, de una población, o sea, un alto nivel de transacciones individuales dentro de esa población, ¿sí?, que como tal yo no pueda, digamos, aplicar otra técnica que sea adecuada. Entonces, esa es una primera consideración, ¿sí?, con respecto. Y segundo, pues que si la población no fuera homogénea, pues poder aplicar una técnica de estratificación. Para el caso puntual de nuestros clientes en la oficina de Bucaramanga, hay una herramienta que tenemos, que es EA2, que nos permite hacer ese proceso de estratificación para hacer las elecciones, todo basado obviamente en la metodología RSM-ORP, pero utilizar este mecanismo para poder hacer las estratificaciones, poder determinar los tamaños muestrales, seleccionar las muestras y, digamos, hacer el ejercicio de documentación como tal de los papeles de trabajo requeridos por la aplicación de esta técnica para efectuar pruebas de detalle, ¿ok? Entonces vamos a mirar aquí alguna de las tablas. Esta metodología se basa en algo que previamente se denominaba en el manual anterior de RSM como factor de aseguramiento. Entonces aquí lo que tenemos digamos que tenemos una tabla donde tenemos arrancamos de nuestro riesgo significativo, recuerdan, determinamos esas aseveraciones con riesgo significativo, si tenían o no tenían riesgo significativo. Tenemos nuestro riesgo de control alto, en el cual no vamos a depositar confianza en los controles, o bajo, en el cual vamos a depositar confianza en los controles. Miren, ahí está sí y no, ¿ok? Y tenemos nuestras calificaciones con base en las expectativas del procedimiento analítico sustantivo. Entonces, aquí vemos en cada una de estas casillas unos factores, que es lo que nos denominamos anteriormente factores de aseguramiento, ¿sí?, y que las tablas, tanto las que están involucradas en Keyword, ¿sí?, dependiendo de estas calificaciones, el software ya tiene incluidas estas tablas y va a calcular los tamaños muestrales requeridos por la técnica de muestreo no estadístico. Igual,
dentro de la herramienta EDA2 también se han involucrado las tablas para apoyar ese proceso de documentación de la prueba. Kedware trae todas las tablas definidas por la metodología que debemos utilizar, y quienes tengan digamos, la facilidad del uso de la herramienta, la disponibilidad de la herramienta de EDA2, también podrán hacerlo utilizando la herramienta, que son exactamente un espejo de lo que está en Kedware, y estos papeles, igual que genera la herramienta, deberán ser involucrados a Kedware. EDA2 no es un reemplazo de Kedware, es un complemento de las actividades que debemos desarrollar en Kedware para facilitarnos la interpretación de la metodología y la documentación de los papeles de trabajo y las tareas propias a cada uno de los testeos, específicamente a nivel de control y detalle, que es en lo que soporta EDA2 la metodología. ¿Ok? Entonces vamos a revisar un ejemplo puntual. Entonces miremos la tabla como está acá, y ahora vamos a mirar un caso puntual. Entonces tuvimos una evaluación de confianza en controles positiva, o sea, nuestro riesgo de control fue bajo, y luego como tal definimos que sí íbamos a confiar en los controles. En nuestra expectativa en el procedimiento analítico sustantivo cumplimos con una expectativa de procedimiento analítico moderado, y como tal aplicamos una técnica de muestreo no estadístico en nuestra decisión. Entonces vamos a ver cómo nos iríamos en ese árbol. Entonces habíamos determinado un riesgo significativo previamente, el riesgo de control bajo, confianza en controles sí, y la expectativa moderada, y esto nos va a dar un factor de aseguramiento de 0.2, y el software calculará, involucrando otros factores como los que mencionaba como los que vemos en la diapositiva, ¿sí? Donde estaban digamos, tener, los tamaños poblacionales. Aquí el tamaño de la muestra está por la población restante sometida a muestreo. ¿Esto de dónde sale? Esto sale de una fórmula donde lo que se hace en esencia es excluir los ítems de alto valor, y si tuviéramos, digamos, una población donde la facturación de una compañía costara o representara 150.000 millones de pesos, y hay 25.000 millones de pesos en facturas que son significativas, que pueden ser 30 o 40 más que facturas que representaran eso, pues la metodología me requeriría mirar esas 40 facturas en detalle, y el saldo de esa población es a la que se le aplicaría ese factor de aseguramiento dividido sobre el error tolerable sobre el error esperado, y eso me daría el tamaño muestral. ¿Ok? Este intervalo de muestreo es un referente para aplicar la técnica, para definir cada cuánto se van a seleccionar los ítems, y aquí está la expectativa del error tolerable, que se utilizará tanto para la determinación de los tamaños muestrales como para la evaluación de la aceptación de la muestra. Pero pues, como les decía, no es este objetivo de este video el explicar en detalle las técnicas, sino presentar una visión general de la metodología y cada una de ellas y dónde pueden aplicar. ¿Ok? Entonces aquí veíamos cómo llegamos a esa decisión y utilizamos ese factor de aseguramiento. Entonces multiplicamos ese factor de aseguramiento por el tamaño de la población, excluyendo los ítems de alto valor, y lo dividíamos sobre ese componente, el error esperado menos el error tolerable. Ok, listo. Entonces, perdónenme un minuto, no, porque no lo dije adecuadamente. ¿Es el error tolerable o el error esperado? Sí, está bien, ok, listo. Bien. Entonces, ahora dentro de ese escenario vamos a mirar otra de las opciones que tenemos. Entonces miren, aquí abajo, en el cuadro encontramos las posibles técnicas que podemos aplicar. Esta parte la omití, pero bueno, voy a verificarla acá. Para hacer pruebas detalladas, ¿qué técnicas tengo? MNE, que es muestreo no estadístico. Esta técnica 369, que ahora la vemos. El muestreo de atributos y la técnica de alcance. O en los casos, como veíamos en la tabla inicial de respuesta de los procedimientos analíticos, cuando teníamos escenarios de riesgo bajo, ¿sí? Depositamos confianza en controles, y con procedimientos analíticos sustantivos de expectativa alta, pues no tenemos que hacer pruebas. Como les decía, ese es el escenario ideal. Entonces ya vimos la técnica de muestreo no estadístico. Aquí está involucrada dentro de la misma casilla, pero no es la misma técnica, es por efectos de no generar una casilla adicional en el cuadro. ¿Ok? Y aquí ahora vamos a ver la técnica de muestreo de atributos. ¿Cuál es esa técnica de muestreo de atributos? Entonces esa técnica tiene que cumplir con unas condiciones. Entonces lo primero que es que no se esperan desviaciones o errores monetarios. Es decir, si tengo una sola desviación en uno de los ítems que estoy examinando, chao, no puedo utilizarla.
La población para la prueba por atributos debe estar sujeta a los mismos procesos y actividades de control interno. ¿Y esto qué quiere decir? Que podríamos, al igual, también lo hacemos en nuestro procedimiento de muestreo no estadístico, podemos aplicar una prueba de doble propósito, es decir, los ítems que utilizamos o que seleccionamos mejor para testear el control interno pueden formar parte de los tamaños muestrales, tanto para la muestra de atributos como para la muestra no estadística. Lo que pasa es que en el caso de la muestra por atributos, pues lo que estoy testeando son controles, entonces voy a testear los mismos atributos de control, ¿ok? ¿Listo? Y aquí lo menciona también, me salté de la 1 a la 3, dice la población para la prueba por atributos debe consistir de elementos homogéneos también. Entonces es una característica similar a la que tenemos en consideración de muestreo, digamos, perdón, no es similar a la de muestreo, corrijo, no es similar a la de muestreo no estadístico, es similar en el sentido de que tienen que ser poblaciones altamente atomizadas, pero en este caso sí es requisito que los elementos sean homogéneos. Aquí no vamos a hacer una estratificación, entonces es importante clarificar eso. Entonces lo repito, aquí no vamos a hacer estratificación, aquí sí tienen que ser un alto volumen de elementos y todos con una composición homogénea y con controles similares. Si por ejemplo tuviéramos una transaccionalidad donde hay unos elementos que tienen unos procedimientos de control y otros procedimientos de control, no podríamos aplicar la muestra. Me explico, tenemos ventas al exterior y tenemos ventas locales. Los controles son diferentes, no podríamos mezclar las dos bases de datos para hacerlo. Si quisiéramos aplicar la muestra, la técnica, tendríamos que separar estos universos y aplicar la técnica a uno y otro universo. El auditor también debe obtener al menos un bajo nivel de seguridad de un procedimiento analítico sustantivo o realizar pruebas de control relacionadas con las aseveraciones que se estén probando. Si no tengo seguridad de un procedimiento analítico sustantivo o no tengo prueba de controles, no sería práctico utilizar esta técnica. Y ahora veámoslo en el cuadro. Fíjense que aquí en los escenarios donde no tenemos, digamos, escenario del procedimiento analítico sustantivo, cuando no tengo confianza en controles, ¿sí? No puedo aplicar esta técnica. Igual en el escenario de riesgo significativo, ¿sí? Si en este evento eventualmente tengo aquí no confianza en los controles, no puedo aplicar la técnica si no tengo un procedimiento analítico sustantivo. O sea, debería haber podido desarrollar un procedimiento analítico sustantivo en escenarios donde no tengo confianza en controles, sea un riesgo significativo o no lo sea, ¿sí? Para poder aplicar la técnica. Entonces, fíjense que en la tabla aquí nos muestra los tamaños muestrales, cómo oscilan los tamaños muestrales que pueden generarse. Todas estas tablas igual están involucradas en Kedware. Todas las tablas de RSMORPH están involucradas en Kedware y Kedware calculará estas muestras, estos tamaños muestrales con base en las calificaciones de la confianza en controles y la seguridad en procedimientos analíticos sustantivos, y habiendo obviamente precalificado el riesgo significativo, ¿sí? Frente a las aseveraciones relevantes que se identificaron en ese ciclo significativo que identificamos previamente. Entonces, arrancamos con tamaños muestrales. Fíjense que en los escenarios donde tenemos riesgo significativo y no hay confianza en controles, estamos frente a los tamaños muestrales más altos y no habría posibilidades de desviaciones. Aquí hay un tema que es importante digamos considerar, y es, como lo decía, que puedo aplicar la técnica de doble propósito. Entonces, si ya seleccioné 20 o 30, porque debía haberlo hecho si tenía un riesgo significativo en mi tema de controles, pues digamos que podría seleccionar 20 más, pero viene la pregunta, ¿seleccionaría yo 30 si ya aquí tuve confianza en los controles? Lo cual implica que debía haber tenido una desviación, porque para tener no confianza en controles implica que aquí tuve una desviación. Entonces eso implicaría que aquí también, si voy a utilizar esta técnica de doble propósito, aquí tendría desviación. Entonces el aplicar la técnica de doble propósito solamente sería pertinente en escenarios cuando tuve confianza en los controles, ¿sí? Ya sea que el ciclo sea significativo o que no lo sea. No podría aplicar la técnica de doble propósito si no tuve confianza en controles. Eso quiere decir que la nueva muestra tendría que ser plena, ¿ok? Tendría que aplicar una muestra plena. Y
cabría preguntarse cuáles serán los impactos de esa muestra si eventualmente ya tuve problemas con el testeo inicial de controles. Ese es un tema, digamos, que tengo pendiente por consultarlo, está pendiente por consultarlo dentro de esos efectos. Pero indudablemente que para clarificar, digamos, este sería un tema aparte, ese comentario es un comentario aparte de un tema de revisión y de consulta en la metodología. Pero como está planteada actualmente, el tema es que si no tengo confianza en controles, sea que el ciclo sea significativo o no significativo, aquí no puedo aplicar doble propósito. Tengo que irme a la transaccionalidad, a la revisión plena de la transaccionalidad. Revisemos un poco la tabla. Entonces, fíjense que para los niveles más de no confianza en controles, me está pidiendo un tamaño muestrales de 50. Si tengo confianza en controles, entonces voy a estar en unos escenarios entre 30 y 25. Y si se tratare de ciclos donde estas aceleraciones no tienen riesgos no significativos, fíjense que cuando estoy hablando de no confianza en controles, estoy hablando de muestras de 30. Y si en esas transaccionalidades, digamos, los controles fueran confiables, pues llego a escenarios de 10 o de 15. Y si estoy frente al escenario que más me gusta, que es en el alto o el moderado, fíjense que la técnica de muestreo de atributos me dice, no tiene que mirar usted nada, ¿ok? Entonces aquí es donde sería nuestro mejor escenario, ¿sí? Y aquí también con riesgos significativos, pero con seguridad en los procedimientos analíticos sustantivos, una expectativa cubierta con expectativa alta en el procedimiento, estamos también frente al escenario de no muestreo, ¿ok? Que aquí también lo tenemos en el escenario de no confianza, pero cuando el procedimiento analítico sustantivo nos cumple, ¿ok? Entonces, sigamos con nuestra revisión. Entonces, ¿qué tenemos ahora en nuestras transparencias? Entonces, tenemos ahora los procedimientos de detalle. Entonces, miremos aquí, prueba detallada, un riesgo alto, confianza en controles no, ¿sí? Una expectativa moderada y aplicando una técnica de alcance. ¿En qué consiste la técnica de alcance? Entonces, aquí no tenemos, digamos, algunas consideraciones, pero la voy a explicar. Esta técnica se utiliza cuando yo puedo aplicar o definir en una población, mediante la selección de un número de elementos no muy grande, puedo cubrir una porción importante de la transaccionalidad que estoy examinando. Este tipo de procedimiento es de elección, es el de elección cuando lo que estoy probando son, por ejemplo, saldos de cuentas contables, porque aquí, a diferencia de toda la transaccionalidad que tengo en una área en la generación del ingreso en el año, aquí voy a tener unos estratos ya predefinidos, si quisiéramos decirlo de alguna manera, que son los clientes. Cada cliente de esos tiene un bloque de facturas, ¿sí? Que estas facturas por cobrar son lo que conforman ese saldo, por ejemplo, de esa cuenta por cobrar. Entonces, yo pudiera seleccionar 3 o 4 o 5 clientes importantes para aplicar un procedimiento típico de alcance, como es una solicitud de confirmación de saldos, y dependiendo de esas calificaciones, pues establecería el porcentaje que debo probar. Por ejemplo, en este caso que hablábamos, en el que veíamos anteriormente, donde no tengo confianza en controles moderado, ¿sí? Voy a mirar entonces ese. Tengo no confianza en los controles y estoy en moderado. Debería seleccionar una transaccionalidad del 40% o más, una transaccionalidad, una composición de clientes hasta llegar al 40% del saldo de la cartera. Entonces sumaría los indexos, digamos, de mayor a menor y empiezo a tomar del mayor a menor hasta que llegue a esos 40%. Y podría dar algunos alcances a otros significativos. Eso, digamos, como les decía, lo que quiero que revisemos es una visión general de la cuenta. Igual también hay unas herramientas en EA2 también que involucran la formulación, permiten digamos apoyar la documentación, que eso es lo que hace EA2, y también están involucradas, y Kedwer, por supuesto, tiene las tablas porque es la herramienta de apoyo para la metodología de RSM-ORP, digamos, que soporta toda la metodología, donde tiene las tablas adecuadamente identificadas. Fijémonos también aquí cómo nos impacta el escenario de confianza en controles y el nivel de aseguramiento de los procedimientos analíticos sustantivos. Fíjense que
Siempre que logramos esa confianza en los controles y los procedimientos analíticos sustantivos cumple la expectativa, no se requieren pruebas, ¿sí? Aquí lo tenemos también. Y con moderado también en los escenarios donde no hay riesgo significativo, no se requiere aplicar pruebas. Y en el escenario de no confianza en controles, pero cumpliendo con la expectativa del procedimiento analítico sustantivo por tratarse de un riesgo no significativo, pues tampoco requeriríamos. Y obviamente los porcentajes van creciendo en la medida en que estamos en los escenarios más altos. Aquí fíjense que estamos frente a un escenario de 55% y la metodología podría requerir transaccionalidades adicionales. Fíjense que aquí me dice pruebas adicionales si el saldo restante excede la materialidad general. Entonces, aquí habrá consideraciones también en estos casos para definir si aplico o no esas pruebas adicionales. Entonces, miremos en un caso puntual, tengo un escenario donde tengo confianza en controles, no tuve confianza en mi procedimiento analítico sustantivo, luego debería, en este caso, realizar pruebas adicionales si el saldo restante excede la materialidad general. Aquí, en el escenario de la confianza en los controles, con un nivel de aseguramiento alto, independiente ya de cualquier consideración, no tengo que hacer nada, independiente de que aquí existan partidas adicionales con que digamos ese saldo excediera la materialidad general, no debo hacer pruebas, ¿ok? Listo, entonces sabemos que aquí una transición, esto se hace, esta técnica se aplica para probar, digamos que es la técnica de elección para probar saldos contables. Igual no solamente aplica para confirmaciones de saldos, si puede utilizar procedimientos analíticos, procedimientos adicionales como cobros posteriores o pagos posteriores o examinar documentos soporte para validar esa transaccionalidad. Estos alcances aplican también para este tipo de procedimientos. ¿Ok? ¿Listo? Y aquí finalmente tenemos la técnica 369. Entonces aquí, ¿cómo opera ese tema de 369? Aquí esto, obvio en esta consideración de MNE, ¿sí? Hagan de cuenta que esto no está acá, porque esto no forma parte, aquí tiene una casilla aparte abierta, es solamente 369. Entonces, esta técnica de 369, ¿dónde aplica? Es una técnica que aplicamos cuando tenemos transaccionalidades pequeñas, eso es en esencia, ¿sí? Entonces, en esas transaccionalidades pequeñas, lo primero que hacemos es, si estamos frente a una transaccionalidad pequeña, un cliente pequeño, la cantidad monetaria de la población es menor o igual o 3 veces el error tolerable. Entonces, lo que implica no solamente cliente pequeño, sino transaccionalidad pequeña o valores menores a los cuales yo quisiera hacer o que determinara, digamos, metodológicamente hacer aplicar alguna prueba detallada. El error esperado será de 0 y debemos determinar un tamaño de la muestra. ¿Cómo se determina ese tamaño de la muestra? Con esta tablita que es muy sencilla. Entonces, el valor monetario sujeto a prueba, es decir, es el saldo de esta transaccionalidad, es menor o igual al error tolerable, seleccionamos 3. Si es menos o igual a 2 veces el error tolerable, será 6 los que seleccionaremos. Y si es menor o igual a 3 veces el error tolerable, seleccionaremos 9. Y eso es todo. Vamos a cerrar esta presentación haciendo un breve repaso por los aspectos fundamentales de la metodología RSM-ORM. Entonces, en nuestro diagrama tenemos en la parte superior los procedimientos iniciales. Estos son requerimientos de la norma internacional de auditoría con los cuales debemos cumplir. Involucran la aceptación de nuestros clientes. RSM Colombia tiene un portal denominado Fluxu donde se hace un proceso de seguimiento a todos nuestros clientes, se alimenta información general, información de accionistas, datos financieros del cliente y la aplicación hace un seguimiento a través de bases de datos gubernamentales para identificar posibles situaciones de reporte que pudieran incidir sobre la aceptación del cliente. Igual, con estos procedimientos iniciales, nuestros equipos suscriben sus declaraciones de independencia frente a los clientes, preparamos nuestros presupuestos de tiempo, se hacen consultas en lista Clinton si se trata de clientes internacionales, consultamos posibles conflictos de interés en la prestación de servicio a través de un portal denominado GRT, de tal suerte que garanticemos que no existen amenazas de independencia, posibles conflictos
o riesgos legales involucrados al cliente. Este es el procedimiento de auditoría más importante, siempre será el más importante, con quién vamos a trabajar. Ok. Seguidamente hacemos nuestros procesos de evaluación de riesgos. Recuerden que todas estas metodologías de auditoría se basan en la evaluación de riesgos y como tal utilizan como referente las mejores prácticas para la identificación de controles. Entonces todos estas valoraciones de riesgo y escenarios de controles sugeridos se basan en referentes como el modelo COSO, que ya lo mencionamos en esta presentación. Entonces, en esta parte inicial evaluaremos los riesgos de negocio, miraremos cómo son las estructuras de gobernanza de la compañía, generaremos procedimientos analíticos para identificar posibles riesgos en la operación. Estos procedimientos analíticos serán referente para la preparación de nuestras materialidades, que es nuestro referente para definir qué es o no es aceptable a nivel de desviaciones de cifras dentro de esos estados financieros que estamos auditando. Evaluaremos los riesgos de fraude. Hay dos procedimientos fundamentales que nos apoyan en la evaluación del riesgo de fraude. La indagación, donde consultamos al personal del cliente, personal clave, sobre su conocimiento sobre asuntos conexos al fraude. Esta JE que hace mención a Journal Entry o las pruebas de comprobantes de diario, donde hacemos una revisión específica sobre ciertos aspectos indicativos de fraude en los comprobantes contables. Entonces hacemos selecciones direccionadas, no aplicando técnicas de muestreo aleatorio, para identificar posibles eventos de fraude ya en información financiera, ¿sí? Identificamos nuestro riesgo contable. Entonces en este momento hacemos seguimiento con respecto a las características del personal involucrado en el área contable, miramos si es personal idóneo, miramos si la compañía tiene asesores tributarios, cómo es esa estructura, miramos las políticas contables, ese buen hacer de lo contable, ¿sí? La evaluación del riesgo de TI, aquí el referente que utilizamos es COVID, que no es un referente distinto, digamos, a lo que requieren normas internacionales de auditoría. Recuerden que todas estas metodologías se apoyan a su vez en otras metodologías y COVID es un referente aceptado para la evaluación de los riesgos conexos a las tecnologías de información. Seguidamente vamos a hacer esta evaluación de todos nuestros ciclos significativos. Este diagrama que están ustedes viendo acá está disponible para todos en el aplicativo EA2 y el diagrama me permite navegar y revisar ayudas que están a través de notas dentro de cada una de las casillas, donde hay digamos comentarios a los temas pertinentes de la metodología en esa fase. Entonces toda esta parte de identificación de ciclos significativos, afirmación relevante y riesgo significativo están dados por el modelo de riesgo de RSM. Vamos a repasar un poco el modelo de riesgo, cómo está dado. Entonces tenemos la identificación a través de nuestros procedimientos analíticos preliminares y otros procedimientos de evaluación de riesgo. Identificamos las transacciones o saldos significativos, ¿sí? Y para esos ciclos significativos vamos a identificar las afirmaciones relevantes, ¿sí? Si el riesgo inherente de cada uno es significativo o no significativo, y identificadas estas afirmaciones relevantes vamos a verificar asignaciones o vamos a delimitar afirmaciones relevantes con riesgos significativos y sin riesgos significativos. Y una vez identificadas esas afirmaciones relevantes con riesgos significativos y sin riesgos significativos, vamos a evaluar el riesgo de control y dependiendo de esa evaluación del riesgo de control, si depositamos o no depositamos confianza en ese control, está dado el alcance tanto de nuestras pruebas de detalle, ¿sí? De nuestras pruebas de detalle, ¿sí? Aquí clarifico. Dada esa evaluación de riesgo de control, debemos testear controles. Esto es lo que hace aquí, definición de testeo de controles, y después miraremos nuestras pruebas de detalle. Dicho de otra forma, vamos a nuestro diagrama. Entonces aquí consideramos si había un ciclo significativo, ¿sí? Si el ciclo significativo tenía una afirmación relevante y si esa afirmación relevante tenía riesgos significativos. Y para los que cumplen con estas dos premisas, riesgo significativo y afirmación relevante, ¿sí? Vamos a desarrollar los siguientes aspectos. Vamos a testear el control interno,
lo testeamos con dos consideraciones. Hay una evaluación del diseño del control interno y una evaluación de la confianza del control interno. Y aquí encontramos en la tabla que estamos revisando, nos visualiza los alcances que utilizaríamos para testear ese control interno. En la parte superior de la tablita que nos apareció ahí, vemos las definiciones de frecuencia para los controles que se ejecutan con una periodicidad menor a 250 veces durante el ejercicio que estamos auditando, y abajo vemos la tabla en la cual nos define alcances muestrales para controles que se ejecutan más de 250 veces en el año. Testeado nuestro control, pasamos a nuestros procedimientos analíticos sustantivos, donde esos procedimientos analíticos sustantivos nos definirán alcances con respecto a las pruebas de detalle. En esta tabla que ya la vimos, ¿sí?, nos define cuándo será o no requerido la aplicación de pruebas de detalle. Y en este escenario, igual, vemos esas posibles calificaciones en los procedimientos analíticos sustantivos, donde definiremos una expectativa y con base en esas expectativas ejecutaremos el procedimiento, y de cumplirse esa expectativa, esto en conjunto con nuestras evaluaciones de control, con nuestras evaluaciones de control, nos darán los referentes para la aplicación de nuestras pruebas de detalle. Para nuestras pruebas de detalle podremos tener cuatro técnicas fundamentales a aplicar. Una será el muestreo no estadístico. Perdón, voy a revisarlo aquí en el cuadrante del riesgo alto. Entonces tendremos el muestreo no estadístico, donde hay unas tablas específicas que voy a aplicar, unos factores que están definidos por la metodología y que están involucrados a los aplicativos. Esto es más informativo porque los software los tienen, Kedro lo tiene involucrado y la herramienta A2 lo tiene involucrado, ¿sí?, para definir los alcances muestrales, ¿sí? Esta es una técnica que la utilizamos cuando tenemos poblaciones altamente dispersas, pero que pueden contener valores significativos. Entonces podremos aplicar técnicas de muestreo estratificado. La técnica 369, que es una técnica utilizada a poblaciones con materialidades, digamos, no importantes o menores, o en clientes de tamaño menor, y donde seleccionaremos tamaños muestrales de 3, 6 o 9, dependiendo de la relación de las partidas con el error tolerable. La técnica de atributos, en la cual probaremos los mismos atributos de control los mismos atributos que testeamos en nuestras pruebas de controles, y donde tenemos tamaños muestrales de máximo 50, mínimo de 10, y que no acepta desviaciones como tal. Y la técnica de alcance, que será la técnica de elección cuando estoy probando saldos, y puedo mediante la identificación de elementos de alto valor en la población muy rápidamente cubrir una porción significativa de esos saldos. Igual en los escenarios donde tengo una alta confianza en controles y tendría unos niveles de seguridad altos en los procedimientos analíticos sustantivos, no debería realizar pruebas. Ok, creo que con este último rápido repaso hemos resaltado los conceptos fundamentales de la metodología RSMORP. No duden en comunicarse con las dudas que puedan tener con respecto a esta interpretación metodológica y las sugerencias de mejora de este material. Muchas gracias por su atención.